7 de la mañana con 46 minutos. Hoy el periódico El Economista tiene su titular principal: mucha discusión legislativa, pero pocos cambios en la miscelánea fiscal. ¿Hubo pocos cambios? Pues vamos a preguntarle a quienes sí saben de esto. Ya están con nosotros Carlos Alberto Martínez y José Yuste. ¿Qué tal, Carlos? Pepe, me encanta platicar con ustedes. Siempre aprendo mucho, siempre me dan muchísima luz. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Raimundo. Buenos días, Pepe. A ver, Pepe. ¿Qué tal, Carlos? Pepe, sin muchos cambios, ¿es precisa la cabeza del economista? Es precisa la cabeza del economista. Prácticamente esto pasó tal cual, con una enorme discusión, como lo vimos. Hay temas como el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes a mayores de 18 años, que causó mucha polémica. El tema de las donatarias, de si no puedes donar o no a estas organizaciones sociales civiles, también originó una gran controversia. Sin embargo, pasó prácticamente tal cual como lo planteó el Ejecutivo, pasó tal cual. Morena utilizó pues la aplanadora que tiene en la Cámara de Diputados, la mayoría +1, es lo que utilizó Raimundo. Oye, ahora sí, literalmente ni una coma se le cambió. Prácticamente nada, no le cambiaron absolutamente, pero nada, tal cual como la presentaron, lo pasaron. Vamos a ver, yo creo que va a ser más interesante en ese sentido la Cámara de Senadores, ahí podría la oposición hacer algunos cambios. Oye, Carlos, ¿sí habría realmente margen para hacer algunos cambios? Pienso, por ejemplo, en cuanto a la ley de ingresos, que establecen el barril de petróleo para el próximo año en $55, cuando las expectativas menos, digamos, más pesimistas lo ubican como en $10 más alto. Y fíjate que efectivamente hay una fórmula que se utiliza, que está en la ley, para calcular el precio del petróleo. Sin embargo, Raimundo, te quiero comentar que esto es un viejo truco que se utiliza desde la época priista, de la aplanadora del PRI en su momento, en donde se pone el precio del petróleo a propósito más bajo de lo que se cree. Aquí fue bastante alto, $10 más bajo, y entonces esto te permite jugar con el presupuesto y lo hace menos realista en el arranque, digamos, en la carátula, pero después, cuando sabemos que el precio del petróleo sin ninguna duda va a estar más arriba el año que entra por la recuperación económica global y el incremento de las materias primas, sí va a estar por arriba, y entonces serán ingresos extra que el gobierno podrá ir acomodando en sus distintas necesidades durante el año. Pero aquí no se especifica o no compete a la ley de ingresos que se especifique hacia dónde van los excedentes. No, ese, digamos, los va a ir acomodando el Ejecutivo conforme, digamos, a las necesidades que vaya teniendo de gasto, que vayan surgiendo, ¿no? O apretar hacia favor, hacia mayores recursos hacia adelante, ¿sí? No hay ninguna previsión. Es discrecional. Totalmente, sí, discrecional, pero es un truco que se utiliza, arrancar un presupuesto por abajo del precio internacional del petróleo para que de ahí seguramente vaya a haber recursos extras el año que entra. Oye, Pepe, en la miscelánea fiscal, ¿cómo le pega al bolsillo de todos nosotros? A todos los que estamos, a todos los que podemos decir la gente de calle. Que en realidad la gente de calle son prácticamente todos los mexicanos. ¿Cómo le impacta al bolsillo a los mexicanos? Bueno, trae el tema de derechos, donde obviamente vienen mayores cobros en pasaportes, en museos, sí viene un mayor cobro, por ejemplo, ahí van a aumentar de precio tanto pasaportes como la entrada a museos, eso por un lado. Por el lado propiamente de la miscelánea fiscal, el nuevo régimen simplificado es la gran promesa, la gran apuesta que trae esta administración, este régimen donde quien gane menos de 3,5 millones de pesos al año podrá entrar ahí. Tintorerías, veterinarias, taquerías, restaurantes, fondas, en fin, todos podrían entrar en esto y solamente pagarían entre el 1 y 2.5% del impuesto sobre la renta. Es muy atractivo, solamente pagar 2.5% de impuesto de ISR es muy atractivo. Ese sería el gran cambio que yo vería, Raimundo, que podría traer esto, es importante. Y el otro, el de que los jóvenes cuando tengan 18 años, bueno, pues aparte de sacar su credencial del INE, van a tener que sacar su registro federal de contribuyentes y su firma electrónica, por lo menos para que ya los tenga detectados el SAT. Ese es el gran cambio también. Oye, pues está bien, si están esperando a tener 18 años para ir a antros,
Oye, pues cuando menos que también se registren en Hacienda, en algún momento empezarán a trabajar y que se amplíe la base gravable, ¿no crees, Pepe? Mira, la verdad es que sí tienen razón en esa parte y se entiende perfectamente lo que hace el SAT. Somos un país que tributa muy poco, solamente 14% del PIB. Tributamos, vemos hasta Brasil tributa mucho más y ahí sí es el tema. Ahora, ¿en qué momento el joven, si recibe un dinero de los padres o de los tíos o esto, lo tiene que llevar a Hacienda, decirle, oye, Hacienda, ¿recibe este dinero o no? El SAT dice que no lo van a hacer, que realmente no va a tener que declarar eso. Esas son las cuestiones finas que todavía no están detalladas. Oye, Pepe, ahora déjame irme con Carlos para preguntarle el detalle. Carlos, digamos, esto que está haciendo con la simplificación fiscal, ¿cuánto representa del PIB? ¿Cuánto va a representar del PIB? Bueno, mira, básicamente, como tiene un impacto, digamos, la recaudación que se espera es de 7 billones de pesos, los ingresos del gobierno. De estos sería más o menos la mitad vía impuestos sobre la renta, IVA y el IEPS. Básicamente, es decir, de impuestos tenemos unos 3.500 millones de pesos. En este arranque del régimen de confianza estaríamos esperando en el primer año poco, digamos, porque apenas se va a ir ajustando, la gente se va a ir inscribiendo seguramente porque hay interés, yo creo que de ciudadano, de aportar a las finanzas públicas, y entonces lo que vamos a hacer es alrededor de 500 millones de dólares es lo que se estima, pero hacia los próximos años, con esta medida hacia el 2030, digamos, más o menos habrá aumentado 30% el número de contribuyentes del SAT, básicamente es lo que se espera. Bueno, no es un mal dato eso. No, sí, no, por supuesto que no, porque poco a poco van a ir entrando. Ahora, uno de los temas que tenemos es que sigue estando fuera la economía informal. Y entonces esto es lo que a mí me preocuparía, porque hacia adelante me parece muy bien el tema de los jóvenes, va a ir aumentando la recaudación, no la recaudación, digamos, el número de empadronados. Como decía Pepe, habría que tener cuidado, por ejemplo, si un joven tiene su RFC, pero tiene una cuenta en la que se le deposita su mesada por parte de los papás o para sus pagos de colegiatura en caso de que vivan, por ejemplo, en Coahuila o en Tabasco y sus hijos estén estudiando en México, ahí es un ingreso el que se está reportando. Vamos a ver cómo lo manejan. Pero lo interesante y la virtud de esta miscelánea es que sí, se empadrona más gente hacia adelante, pero queda fuera, digamos, los nuevos, se va administrando ahí con los nuevos, los jóvenes. Estamos hablando de 2.3 millones de jóvenes de 18 años, año con año, que se inscribirían al padrón. Entonces es interesante, digamos, el nivel de empadronamiento, pero la economía informal queda fuera, ¿no? No hay un mecanismo para que entren. Finalmente, una pregunta para los dos. Pepe, ¿tú piensas que con esto que estamos viendo habrá algún impacto en la inflación o la inflación está bien protegida? Bueno, no es que esté bien protegida, sino que no hay elementos para llevar a pensar que vamos a seguir en una espiral inflacionaria. ¿Por el tema de impuestos, Raimundo? Por el tema de impuestos, por el tema del petróleo, por el tema de materias primas, por todo lo que viene ahí en el paquete, pero empatado o visto ya en el contexto internacional. Sí, no lo veo inflacionario, pero obviamente el tema de los energéticos son los que estamos importando con mayor precio de manera forzosa y ahí sí viene un impacto inflacionario. Vamos a ver cuánto puede soportar. La verdad es que el gobierno lo que quisiera es que solamente no fuera mayor al propiamente de la inflación, el aumento en gasolinas, el aumento en gas LP, el aumento propiamente en los distintos combustibles, pero la verdad es que no será inflacionario, pero vamos a ver cómo viene el aumento de energéticos. No depende de México, ese sí, Raimundo. Oye, Carlos, ¿tú crees que el Banco de México va a elevar la tasa de interés? Sí, definitivamente la tiene que elevar en línea con el resto de las economías del mundo y particularmente con los Estados Unidos, que ya están en la necesidad
de ir incrementando, digamos, ir retirando las medidas expansionistas de política monetaria, es decir, ir retirando liquidez e ir subiendo las tasas. Muy probablemente en México sí lo tenga que hacer, porque el fantasma de la inflación, Raimundo, está latente, bien decía Pepe, en los combustibles, pero en general en el resto de las materias primas. Y por ejemplo, hoy las cadenas de tiendas departamentales en México están informando que al menos el 40% de sus productos tendrán un retraso significativo hasta después de mediados del año que entra. El 40% de lo que tienen disponible en las tiendas departamentales, y eso va a generar escasez y con impacto, desde luego, en el proceso de formación de precios, que a la larga nos causará inflación. Muy bien, Carlos, Pepe, muchísimas gracias por ayudarnos a entender toda esta maraña del paquete económico. Muy buen día, síganse cuidando. Gracias, Raimundo, Carlos, buen día.